Medellín es hoy en día una de las ciudades más innovadoras y visitadas de América Latina, pero como muchas ciudades, también tiene una historia compleja. Una parte de esta historia está ligada a Pablo Escobar, un nombre que para algunos turistas despierta curiosidad, pero para muchos habitantes de la ciudad todavía representa dolor. Por eso, si visitas Medellín, es importante tener sensibilidad al hablar de este tema. Lo que para algunos puede ser una historia de documentales o series, para muchos colombianos fue una época de violencia real. Durante los 80 y principios de los 90, miles de personas fueron víctimas del conflicto generado por el narcotráfico. Muchas familias aún recuerdan esa época con tristeza. Aquí en este lugar se encontraba el edificio Mónaco, una de las residencias más famosas de Pablo Escobar. En 1988 el edificio fue escenario de uno de los atentados más recordados del narcotráfico en Colombia, un carrobomba dirigido contra Escobar. Décadas después, el edificio permaneció en pie como un recordatorio incómodo de esta historia. Antes de que el edificio fuera demolido en 2019, algunos vecinos y visitantes comenzaron a contar historias curiosas. Varias personas afirmaban haber visto sombras o una figura en la ventana del edificio abandonado, lo que algunos llegaron a describir como el fantasma de Escobar. Aquí les dejo el fragmento de un video que fue tomado previo a la demolición, mismo que viene de una muy buena fuente, un noticiero, donde se logró captar el fenómeno del fantasma de Pablo Escobar. Se han escuchado comentarios de pasan cosas raras. Bueno, estas imágenes no son las primeras que supuestamente captan el supuesto fantasma de Pablo Escobar. Hace unos meses les mostramos otras imágenes captadas por un vecino donde aparecía una figura humana en el balcón del edificio que ya estaba clausurado. Y esas son las imágenes que dicen son parte de esta leyenda que hay en torno a este edificio. Esa es la imagen a la que me refería. Hoy, donde antes estaba el edificio Mónaco, existe un espacio dedicado a recordar a las víctimas del narcotráfico. En el memorial se levantan grandes muros de concreto que simbolizan la memoria de las víctimas. En estos muros hay pequeñas hendiduras o nichos donde los visitantes pueden colocar flores como gesto de respeto y recuerdo. Es un lugar silencioso y simbólico, pensado no para glorificar a los criminales, sino para honrar a quienes perdieron la vida durante esa época. Cada flor colocada en esos espacios representa una historia, una familia y una memoria que Medellín decidió no olvidar. En las montañas de Medellín existe un lugar que cuenta una historia compleja, una historia donde se mezclan necesidad, controversia y memoria. Este es el barrio que muchos conocen como el barrio de Pablo Escobar. A finales de los años 80, cientos de familias vivían en condiciones muy precarias después de perder sus hogares. Fue entonces cuando el narcotraficante Pablo Escobar ordenó construir casas en esta zona para que muchas de esas familias pudieran vivir aquí. Para algunos residentes, este lugar representó la oportunidad de tener un hogar cuando nadie más parecía ofrecer ayuda. Para otros, el origen del barrio está ligado a uno de los periodos más violentos de la historia de Colombia. Hoy, décadas después, el barrio es una comunidad viva, con familias, comercios y nuevas generaciones que crecieron lejos de la época en la que todo comenzó. Sin embargo, el nombre del barrio todavía genera debate. Para muchos habitantes de Medellín, recordar esta etapa del narcotráfico sigue siendo una herida abierta.
Más allá de las historias que lo rodean, este lugar también habla de algo más grande, la capacidad de una ciudad para seguir adelante, recordar su pasado y construir un futuro diferente. Con el paso del tiempo, este barrio también comenzó a recibir visitantes. Muchos turistas llegan hasta aquí motivados por la curiosidad de conocer lugares relacionados con la historia de Pablo Escobar. En algunas calles del barrio es posible encontrar negocios que hacen referencia a su figura, barberías con murales, pequeños espacios con fotografías y recuerdos, e incluso lugares donde los visitantes pueden conocer historias contadas por algunos residentes. Con el paso del tiempo, las paredes del barrio comenzaron a contar su propia versión de la historia. En distintos puntos se pueden ver murales con el rostro de Pablo Escobar, acompañados de frases y recuerdos que algunos habitantes decidieron plasmar en los muros. Estos murales se han convertido en uno de los principales puntos de interés para los visitantes. Muchos turistas llegan hasta aquí para fotografiar estas pinturas que se han vuelto parte del paisaje del barrio. Algunos de estos murales muestran retratos de Escobar, mientras otros incluyen escenas que narran la historia del barrio y de las familias que llegaron a vivir aquí cuando las casas fueron construidas. Alrededor de estos murales también han surgido pequeños negocios que atraen a los visitantes. Pero más allá de las pinturas y del turismo, este barrio sigue siendo un hogar para cientos de familias que continúan construyendo su vida cotidiana entre estas calles. Aquí en este barrio hay un pequeño local que suele llamar la atención de los visitantes. Desde afuera ya se pueden ver imágenes y referencias que atraen a muchos turistas curiosos por conocer más sobre esta parte de la historia. Al entrar, las paredes están prácticamente cubiertas con fotografías de Pablo Escobar. Son decenas de imágenes que muestran distintos momentos de su vida y que se han ido acumulando con el paso del tiempo. Entre ellas hay retratos conocidos, fotografías familiares y recortes de periódicos que relatan episodios de su historia. Para muchos visitantes, este lugar funciona como una especie de pequeño museo improvisado dentro del barrio. Algunos turistas entran para observar las imágenes, escuchar historias o simplemente entender mejor por qué este personaje sigue despertando tanta curiosidad entre quienes visitan Medellín. El 2 de diciembre de 1993 terminó uno de los capítulos más intensos de la historia del narcotráfico en Colombia. Ese día murió Pablo Escobar, el líder del cártel de Medellín. El lugar donde ocurrió fue el barrio Los Olivos, una zona residencial de Medellín donde Escobar se escondía mientras era buscado por las autoridades. Después de meses de búsqueda, las autoridades lograron ubicar la casa desde donde Escobar realizaba una llamada telefónica. Poco después, unidades del bloque de búsqueda rodearon el lugar. Cuando las fuerzas de seguridad entraron a la vivienda, Escobar intentó escapar subiendo al techo junto a uno de sus guardaespaldas. Fue en esos tejados donde se produjo el enfrentamiento final. Durante el intercambio de disparos, Pablo Escobar murió sobre el techo de una de las casas del barrio.
Después de su muerte en 1993, Pablo Escobar fue enterrado en el cementerio Jardines Montesacro, ubicado en el municipio de Itaguí, muy cerca de Medellín. Con el paso de los años, este lugar también se ha convertido en una parada frecuente para algunos visitantes interesados en conocer el lugar donde terminó su historia. El cementerio es tranquilo y está rodeado de montañas, entre sus pasillos descansan miles de personas y para muchos visitantes llegar hasta aquí significa recorrer un lugar cargado de historia y controversia. La tumba de Pablo Escobar es relativamente sencilla. En la lápida aparece su nombre junto a las fechas de su nacimiento y su muerte. En este mismo lugar también se encuentran enterrados algunos miembros de su familia, entre ellos su madre Hermilda Gaviria y otros familiares cercanos que descansan en el mismo sector del cementerio. Es común ver visitantes que llegan para tomar fotografías, dejar flores o simplemente observar el lugar. La tumba se ha convertido en un punto de interés dentro de los recorridos relacionados con la historia del narcotráfico en Medellín. En los alrededores del cementerio, a veces es posible encontrar vendedores que ofrecen recuerdos, camisetas o fotografías relacionadas con Pablo Escobar, reflejando cómo su figura sigue generando curiosidad entre algunos turistas. Para los turistas y visitantes, este lugar exige respeto. No se trata de admirar a un criminal, sino de comprender la historia, reflexionar sobre sus consecuencias y reconocer el sufrimiento que marcó a toda una sociedad. Hoy Medellín es una ciudad que ha renacido. Sus calles, sus barrios y su gente son testigos de resiliencia, transformación y esperanza. Cada paso hacia adelante es un homenaje a quienes lucharon por la paz y a quienes soñaron con un futuro distinto. Que este lugar nos inspire a valorar la vida, a aprender de la historia y a construir un país donde la memoria se transforme en fuerza para seguir adelante. Medellín mira hacia el futuro con valentía y esperanza, y nosotros como visitantes o ciudadanos debemos honrar esa historia con respeto, conciencia y solidaridad, porque recordar no es glorificar, sino aprender, crecer y nunca olvidar.